Mi padre anunció que se iba el sábado después del 4 de julio. Hace un poco más de 3 años había sido un año bastante duro, porque Ned estaba insoportable. En la escuela todo el día andaba metido en peleas, en casa insultaba a mi madre y amenazaba a cualquiera que le mirara. Mamá lo arrastró de psiquiatra en psiquiatra y leyó un montón de libros para ver qué podían hacer. Lo probó de todo, desde imponernos a todos a una dieta macrobiótica hasta elogiar a Ned por cualquier cosa. Me alegro mucho de que lo hayas utilizado tantas palabras en esta frase, Ned. Aquel año papá y yo jugábamos muchas veces a la pelota en el jardín trasero. No nos gustaba estar en medio de toda aquella tensión. Además, papá empezó a acudir cada mañana a misa de 7 para comulgar. En una ocasión oí que mamá hablaba con una amiga suya por teléfono y le decía lo bien que mi padre lo llevaba, que había sido capaz de encontrar el camino de Dios y de convertirse en una influencia calmante para la familia. Yo quería ser tan buena persona como mi padre y también me volví hacia Dios. Papá no me dejaba que lo acompañara a misa todos los días, pero los domingos le rezaba a San Cristóbal con todas mis fuerzas. San Cristóbal, protégenos, decía con las manos juntas, arrodillada junto a mi padre en el banco de la iglesia. San Cristóbal, protégenos, repetía porque lo había leído en la medalla que llevaba mi padre, la que se ponía todas las mañanas en cuanto salía de la ducha. Solía entrar a untadillas en su habitación para tocarla mientras él se estaba duchando. Arrodillada, pasaba los dedos por el rostro en relieve del santo, mientras pronunciaba mi oración matutina, San Cristóbal, protégenos. Luego regresaba corriendo a mi habitación, para que nadie descubriera lo cursi que me había vuelto. Creo que en aquel 4 de julio fue espantoso, aún en aquella época no me lo pareció. Todos fuimos a ver los fuegos artificiales al instituto. Ned quería que nos quedáramos en el aparcamiento porque allí se oía más fuerte. Mamá no quiso. No, vayámonos al césped, dijo mamá. Estaremos más cómodos y no habrá tanto ruido. La cuestión es que acabaron discutiendo y tirando de una manta que llevábamos, como si se tratara de un juego de tira y afloja, hasta que papá se puso a gritar. ¿Qué más da? ¿Por qué tener que estar peleando por cualquier cosa? Todo el mundo se volvió salido del condado del Croc. ¿Cómo pretendéis? No era más que un chiquillo, tenía 16 años cuando llegué aquí. No conocía nada ni nadie. Vuestra madre me enseñó a jugar a las cartas y a mascar chicle, y de repente ya era padre, tenía una mujer y un par de hijos, y el trabajo de verano en la construcción se convirtió en mi carrera. Tengo una sensación de ahogo horrible, sinceramente siento como si me estuviera hundiendo, de modo que debo irme, debo hacerlo, Maggie, antes de que... ¿Hasta qué? Bueno, debo encontrarme a mí mismo. No puedo ser un buen padre si ni siquiera sé quién soy, ¿no crees? Vaya excusa tan absurda, dijo mamá mientras asomaba la cabeza por la cocina. Estoy tratando de no perder los nervios por los niños, pero vamos. Eddie, ¿actor? Si jamás he actuado en ninguna. Sí, ni siquiera venías a verme cuando yo actuaba en las obras del instituto. Decías que actuar era una tontería. Papá suspiró. Tú no eres ambiciosa, no tienes talento, de modo que no tienes ni idea de lo que me está pasando. Mamá regresó furiosa a la cocina y la oímos dar patadazos con los armarios. No con- Yo sacudí la cabeza. ¿A dónde? Siempre he soñado con ser actor de cine. ¿En serio? Le pregunté. Cuando era pequeño mi padre perdió el trabajo y decidió llevarnos con él a la otra punta del mundo. Yo jamás había salido del condado del Croc. ¿Cómo pretendéis? No era más que un chiquillo, tenía 16 años cuando llegué aquí. No conocía nada ni nadie. Vuestra madre me enseñó a jugar a las cartas y a mascar chicle, y de repente ya era padre, tenía una mujer y un par de hijos, y el trabajo de verano en la construcción se convirtió en mi carrera. Tengo una sensación de ahogo horrible, sinceramente siento como si me estuviera hundiendo, de modo que debo irme, debo hacerlo, Maggie, antes de que... ¿Hasta qué? Bueno, debo encontrarme a mí mismo, no puedo ser un buen padre si ni siquiera sé quién soy, ¿no crees? Vaya excusa tan absurda, dijo mamá mientras asomaba la cabeza por la cocina. Estoy tratando de no perder los nervios por los niños, pero vamos. Eddie, ¿actor? Si jamás he actuado en ninguna. Sí, ni siquiera venías a verme cuando yo actuaba en las obras del instituto. Decías que actuar era una tontería. Papá suspiró.
Tú no eres ambiciosa, no tienes talento, de modo que no tienes ni idea de lo que me está pasando. Mamá regresó furiosa a la cocina y la oímos dar patadazos con los armarios.